Buenos días, les damos una calurosa bienvenida a la quinta sesión del Diálogo Nacional, Presente y Futuro de la Salud Pública, con el tema Tercer pico de la pandemia, una voz de solidaridad con los trabajadores de la salud y con las familias de los fallecidos, evaluación de medidas urgentes. Este es un espacio liderado por la Alianza Académica Nacional, que fue conformada desde el año pasado por el Doctorado Interfacultades y el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, la Asociación Colombiana de Salud Pública, el Grupo de Salud Pública del Pacto Nacional por la Salud y la Vida, la Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud, la Facultad Nacional de Salud Pública de Salud, la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y con la participación activa de un grupo importante de otras universidades del país. Se pretende potenciar desde este espacio la incidencia política nacional desde la academia en diálogo con los diferentes actores sociales para contribuir de forma crítica y solidaria a enfrentar la crisis social y sanitaria develada por la pandemia COVID-19. Este es el tercer diálogo del 2021 orientado a analizar la intervención de la pandemia en la población colombiana para reducir a la brevedad posible el exceso de mortalidad que afecta a nuestro país y propiciar un espacio de solidaridad a todas las víctimas, especialmente de nuestro sistema de salud. Agradecemos a cada una de las personas e instituciones que hoy nos acompañan en este espacio: estudiantes, profesores, investigadores, autoridades sanitarias, líderes sociales y políticos, entre otros. Nos acompaña en la coordinación de este diálogo Juan Eduardo Guerrero Espinel, docente asociado de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Asimismo, contamos con la participación como relatora de Diana María Rodríguez, docente de la Universidad Libre de Cali. También nos acompaña como facilitadora la profesora Mónica Uribe, politóloga, docente de la Universidad Nacional de Medellín. Para dar inicio entonces a este espacio y como acto de apertura, le damos paso al profesor José Pablo Escobar Vasco, decano de nuestra Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien dará un saludo especial a las personas e instituciones que hoy hacen parte de este valioso encuentro. Bienvenido, señor decano. Un saludo fraterno a todos los participantes y que nos siguen en este momento en este tercer diálogo nacional de la Alianza Académica que se da en unas circunstancias muy complejas de la vida de nuestro país y que se pensó como un espacio de reflexión para solidarizarnos con las grandes dificultades que ha estado atravesando los trabajadores de la salud y las familias de todas las personas afectadas y fallecidas por el COVID-19. Esta voz potente desde la academia, en conversación con líderes sociales e institucionales, consideramos que es muy necesaria fortalecerla y hacer todo lo posible para que se escuche por los tomadores de decisiones a todo nivel. En particular, también ofrezco un abrazo solidario para todas las personas, para los jóvenes, los estudiantes, los líderes que vienen marchando desde el pasado 28 de abril en protesta por las reformas inconsultas e inapropiadas que ha presentado desafortunadamente nuestro gobierno nacional y que esperamos que mediante un diálogo abierto, respetuoso y considerando al movimiento social se pueda resolver y sacar adelante este momento tan crítico que vive nuestro país, que ha complicado aún más el manejo de la pandemia. Agradecimiento especial a los
profesores y líderes sociales y líderes académicos que nos acompañan para este diálogo que esperamos sea importante. Nos realizamos en este momento también con todos los marchantes que de las diferentes regiones del país acompañan estas movilizaciones. Esperamos que la reforma a la salud no avance, porque sería otro problema más que se le genera a nuestro país en este momento. Adelante y éxitos en este importante diálogo nacional. Agradecemos al profesor José Pablo Escobar Vasco, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, por su intervención esta mañana. El día de hoy también nos acompañan varios expertos del orden nacional, a quien presentaré a continuación. Ellos son Francisco Castellanos, director de la Organización por la Defensa del Paciente; Joana Ocampo, representante docente de la Alianza Nacional; Nancy Molina, quien hace parte del Grupo de Monitoreo Crítico; María Isabel Ramírez, magíster en Salud Mental y docente de la Universidad de Antioquia; y Luis Alberto Martínez, director de AESA. Como mencioné en esta mañana, también nos acompañan como facilitadores los profesores Mónica Uribe y Eduardo Guerrero Espinel. Asimismo, Diana Rodríguez, docente de la Universidad Libre de Colombia, como relatora de este espacio. Entonces, damos paso en este momento a los moderadores, que nos indicarán la metodología a seguir y las preguntas orientadoras. Bienvenidos. Muy buenos días. Un gusto de saludarles. Permítanme, yo miro aquí una cosita. Bien, agradecer muchísimo en forma especial a nuestros invitados especiales. Decirles que, pues como decía el profesor José Pablo Escobar, vivimos un momento bastante complejo, bastante difícil en nuestra sensibilidad, en nuestros corazones, en nuestra vida. Pues se atraviesa la pandemia, pero hoy tenemos un problema mucho más complejo. Entonces, de una u otra forma, yo pienso que en este diálogo, pues eso se puede reflejar como parte del mensaje que nosotros tenemos que hacer con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, con nuestras familias, con la sociedad. Me parece que es parte, digamos, del diálogo que tenemos que hacer con los invitados que tenemos en el día de hoy. Cuando organizamos este diálogo, pensamos en forma especial que diéramos un mensaje de solidaridad a los trabajadores de la salud. Por eso pensamos en una forma especial de que la profesora Nancy Molina, que ha estado trabajando desde Monitoreo Crítico y que ha hecho desde el momento, digamos, que empezó la pandemia con todo este grupo, un trabajo muy importante en la protección, en la bioseguridad de los trabajadores. Tendremos la oportunidad de escucharla en el día de hoy para que ella nos presente, digamos, lo que han sido los resultados, lo que ha ido ocurriendo, cuál es la situación actual y cuál sería el mensaje principal para poder seguir en ese proceso de protección de los trabajadores de la salud. Pensamos también en la voz de los pacientes, de las personas que han fallecido, de las familias. Entonces, nos consideramos muy importante que Francisco Castellanos, desde la organización que él preside, nos pueda contar, digamos, ese trayecto de lo que ha ocurrido en la pandemia y lo que hoy, en un tercer pico, deberíamos transmitir a las personas, a la sociedad, a los gobiernos, a las autoridades, de cuál es la mejor forma de conducir y avanzar en este proceso de manejo de la pandemia, que se nos cruza con un problema social bastante complejo. O sea, en este momento vivimos una complejidad mayor de lo que teníamos hace 1 o 10 días en nuestro país. Entonces es importante entender esa voz. También miramos que desde las comunidades afrodescendientes, de las comunidades indígenas, es importante pensar en los territorios, en las zonas rurales, en los sitios más apartados, en las comunidades que de una u otra forma siempre han sufrido una gran vulnerabilidad, han sido vulnerados por diferentes razones. Y sabíamos claramente que la profesora Joana Ocampo de la Universidad de los Andes ha hecho un trabajo bastante importante en estos territorios con estas comunidades y nos interesa escuchar su voz en el sentido de cómo se ha vivido la pandemia, cómo ella la registra, la observa, la siente para poder transmitir ese tipo de propuestas. Nos interesa también
tener el mensaje de la profesora María Isabel Ramírez de nuestra universidad que quiere, digamos, participar. Le hemos invitado para que participe desde la vivencia que ellas tienen de los sentimientos, de lo que ocurre en este proceso de cuarentenas, de miedo, de dolor, de pérdidas, etcétera, que de una u otra forma tiene un alto significado para todos nosotros. Y expresarles también que consideramos que desde la Dirección de Hospitales Públicos, desde AESA, el profesor Luis Alberto Martínez, que desde diferentes posiciones ha estado trabajando desde el primer día con la pandemia de COVID-19, pero al mismo tiempo ha tenido en su mente lo que significa un proceso de reforma del sector salud, porque hemos tenido pandemia, pero al mismo tiempo el gobierno ha querido reformar el sistema de salud desde el 20 de julio del año pasado, y eso tiene implicaciones en el manejo de la pandemia y en el manejo de lo que significan los recursos públicos, y por lo tanto su voz autorizada para nosotros es muy importante en este momento, y también porque registramos la pérdida de un director de hospital que sabemos que para nosotros fue alguien muy importante, y sabemos que en el sentimiento del doctor Luis Alberto Martínez eso está presente. Entonces, esta es una sesión muy especial, es una sesión donde queremos mostrar los trabajos que se han hecho, lo que hemos avanzado, pero también queremos expresar lo que sentimos con relación al manejo de esta pandemia, a lo que hemos vivido en este proceso, y esa es la invitación que tenemos para el día de hoy. Vamos a aprovechar en esa expresión las presentaciones que nos tienen aquí preparados dos de nuestros invitados, y después abrimos para que cada uno de ellos nos pueda dar su pensamiento alrededor de lo que estamos entendiendo, viviendo y sufriendo de una u otra forma. Entonces, en primer lugar, y quiero agradecer muchísimo antes de empezar, contar aquí con la profesora Mónica Uribe, quien va a estar apoyando con el trabajo de este momento. La profesora Mónica Uribe fue una persona muy valiosa, incluso ha escrito un pequeño ensayo, un documento en razón pública, en el sentido de lo que estamos hablando. Nos parece que ella puede entrar en ese diálogo tan importante que queremos hacer. Entonces, profe Mónica Uribe, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros, y realmente usted hace parte de ese proceso de organización que desde el grupo de la Academia, de la Alianza Académica Nacional se ha hecho, y de la organización de este diálogo. Usted es un pilar especial para este proceso. Entonces, bienvenida, profe Mónica, y vamos los dos a interactuar en este diálogo. Vamos a ver cómo nos sale. A veces la garganta se nos puede volver un nudito, pero no importa, es parte, digamos, de lo que tenemos que expresar en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias, y daría el paso al profesor Luis Alberto Martínez para que en primer lugar nos plantee lo que él tiene previsto, y posteriormente la profesora Giovanna Arango, que sería la persona con la que tendríamos la segunda presentación. La idea es que tengan 10 minutos máximo, y ahí abrimos el diálogo con el resto de invitados. Bueno, buenos días a todos. Un saludo muy especial y un agradecimiento por la invitación que nos hacen el día de hoy. Voy a compartir pantalla y por favor me dicen si están viendo una presentación acá. Sí, se ve muy bien. Bueno, muy bien. Primero que todo, pues no podemos ser indiferentes ante lo que vive el país en este momento, no solamente la pandemia y los efectos letales que ha tenido sobre la población colombiana, sobre la enorme carga de enfermedad que estamos asumiendo, y sobre los fallecimientos y todas las familias desvalidas que están quedando al paso arrasador del COVID, sino también a lo que ha producido los justos reclamos de toda la sociedad. Por eso mi humilde presentación tendrá este nudito como una constancia de que tenemos por dentro un sentimiento de mucho dolor, de mucha tristeza por todos los jóvenes,
que están falleciendo en las calles y por la inconsciencia que tiene el gobierno nacional, jóvenes, reclamantes, policías, soldados, comunidad en general. Muy bien. Muchas gracias. Hay varias preguntas que se nos hicieron y que voy a tratar de responder rápidamente. Obviamente el tiempo es muy corto, no pudiéramos responderlo todo, pero trataremos de dar un esbozo general de lo que pensamos al respecto. ¿Cuál es la perspectiva desde nuestra organización y desde el trabajo del significado de la pandemia por COVID en las familias, en los trabajadores, en los estudiantes y en las comunidades? Pues ahí debemos decir que el coronavirus encontró un adecuado caldo de cultivo para su propagación y lo encontró en la precariedad de las políticas sociales de nuestros débiles estados, pero también en los desenfocados sistemas de salud, entre comillas, que tenemos en nuestro país. Esto parafraseando algo al profesor Mauricio Uribe, el profesor de AFIDE. Aquí nos vemos en esta gráfica cómo la pobreza monetaria en América Latina en los últimos años ha venido creciendo, es decir, el virus llega a un continente muy desigual. Asimismo, Colombia comparado con otros países, nos proponen un artículo que va a publicar próximamente el profe Mauricio en la revista Foro, y es una comparación entre el ingreso del 1% más rico y el 40%, perdón, de la población más pobre. Y obviamente ahí nuestro país, pues obviamente demuestra su desigualdad. Colombia, frente al número de veces que el ingreso del percentil más rico supera en 1.7 veces, casi que el doble, al 40% de la población más pobre, siendo, digamos, un índice escandalosamente alto. Y cuando comparamos también la razón entre el ingreso del 10% más rico de la población frente al 40% de la población más pobre, pues Colombia ahí se destaca también, donde la razón entre los ingresos del 10% más rico y el 40% de la población más pobre disminuyó en forma sostenida del 22% al 15% entre el 2008 y el 2017. Y en el 2018 los ingresos del 10% más rico eran 16.2 veces más altos que el 40% de la población más pobre de nuestro país. Obviamente esto hace también parte del caldo de cultivo para el coronavirus, y algunas de las encuestas que nos ha publicado recientemente el DANE, comparando la situación económica actual con la de hace un año, tiene en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etcétera. Y ahí vemos cómo un alto porcentaje de nuestra población dice que no tiene forma de comprar estos insumos básicos para la sobrevivencia. Comparando la situación económica actual con la de hace un año, tiene en este momento mayores posibilidades de comprar ropa y demás, y ahí vemos cómo la evolución en el tiempo ha estado, digamos, marcada por porcentajes superiores al 70% de la población que dice que no ha podido acceder a esto. Y en el tema del empleo también hay una creciente incertidumbre sobre si el empleo disminuirá o aumentará, y entonces gran parte de la población, una parte muy importante de la población, casi que la mitad, dice que el empleo no aumentará. ¿Qué tan preocupados estamos frente a los contagios? Y entonces aquí obviamente pues nuestra heterogeneidad en el país nos muestra qué tanto estamos preocupados o no, y obviamente esto incide en nuestra salud mental y en nuestro bienestar. En caso de que encontrara disponible, está interesado en aplicarse la vacuna, y también todavía tenemos muchos mitos que resolver, y cómo ha evolucionado estas creencias frente al tiempo, donde en promedio el 70% estaría dispuesto a aplicarse la vacuna contra el COVID si se contara con ello, porque esa es otra dificultad que tenemos en nuestro país. Frente a la salud mental también se indaga sobre el nerviosismo, sobre la preocupación, y entonces tenemos también un deterioro importante en el último año en lo que es la salud mental de nuestro país, incluso en dificultades para conciliar el sueño cada noche nuestros colombianos por las dificultades económicas, por las dificultades de salud, de bienestar que nos trae el coronavirus.
Igualmente se preguntó por la seguridad alimentaria, la variación de porcentaje de hogares que consumen 3 comidas al día. Y entonces ahí vemos cómo ha venido disminuyendo antes y después del coronavirus, cómo nuestra población no tiene la suficiente seguridad alimentaria, obviamente, para responder a una infección de estas y para hacer, digamos, poder avanzar en su desarrollo social y económico. Recibió ayudas de instituciones públicas o privadas antes o durante el aislamiento. Entonces aquí hay unos esfuerzos que se han hecho, pero como vamos a ver son esfuerzos, digamos, muy tímidos que se han hecho desde nuestro país. La segunda pregunta era cuáles podrían ser las mejores medidas para resignificar la solidaridad y la protección social de las universidades y desde las obligaciones del Estado Social de Derecho, en especial cuando conocemos las alarmantes cifras de desempleo y hambre que padecen los más vulnerables. Y la 3 también plantea que cuáles son las medidas y las opciones para cambiar el rumbo del manejo de la pandemia desde los gobiernos, desde las universidades, desde el sector educativo, desde la sociedad civil. Primero hay que plantear que el esfuerzo fiscal que ha hecho nuestro país ha sido un esfuerzo mínimo, 1.7% del esfuerzo fiscal, frente a otros países quedamos, digamos, muy mal, un débil esfuerzo fiscal de Colombia para afrontar estos efectos de la pandemia. Adicional a una desacertada respuesta del gobierno nacional, entregándole a la intermediación financiera en salud la gestión de los servicios. Y lo que ha evidenciado, obviamente, las enormes fallas estructurales que tiene el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se da un tratamiento desigual a la población según su capacidad de pago, y obviamente la fragmentación de los servicios ha hecho gala en la falta de coordinación entre los diferentes niveles de atención y demás, y la descoordinación entre los gobiernos nacionales y territoriales. Y obviamente ha habido pues unos efectos, yo no quería mostrar gráficas de muertes ni de casos por coronavirus, pero es inevitable esta que nos pone muy mal en el concierto internacional. Muertes por millón de habitantes estamos ocupando al día de ayer, según Salutia, que le sigue la pista, digamos, a todo el tema epidemiológico, estamos ocupando el cuarto lugar en muertes por millón de habitantes. Entonces, la respuesta para estas dos preguntas, una respuesta, un brochazo, como se dice vulgarmente, es que desde la docencia, la investigación y la extensión que se hacen en las universidades, debemos seguir promoviendo alternativas de transformación económica y social basadas en la justicia distributiva, establecimiento de la renta básica, que ya hay un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, apoyo al desarrollo de los acuerdos de paz que se quedaron en veremos, y obviamente eso hace parte del caldo de cultivo también de la insatisfacción de la población en este momento con un gobierno que realmente destruyó los acuerdos de paz y la implementación de políticas públicas que impulsen la equidad y la justicia social. Este es simplemente un bosquejo de lo que está hoy como una propuesta alternativa de ley de lo que sería la renta básica, donde el objetivo es alcanzar que 30 millones de colombianos pues obviamente avancen en la satisfacción de carencias económicas. Finalmente, pensamos que hay que volver a la esencia de los conceptos que aprendimos en las facultades que tienen que ver con la salud y en especial en las facultades de salud pública, y es el COVID es un problema de salud pública, no es un problema de prestación de servicios, tiene que ver con los determinantes sociales y económicos, con las condiciones de vida, con el empleo, con la economía, como lo hemos visto. Entonces aquí hay que retomar el primary health care, es nuestra propuesta, donde en todas las políticas que se haga esté la atención primaria, esté la salud pública, desde los 3 pilares fundamentales, la acción intersectorial efectiva, todos trabajando de la mano, desde el sector de infraestructura, educación, recreación, seguridad alimentaria y demás, pero también contando con las comunidades, y aquí tenemos unas tareas pendientes. ¿Cómo hemos incentivado, cómo hemos promovido la participación social y comunitaria en la gestión individual y colectiva de los riesgos epidemiológicos? Simplemente lo estigmatizamos, ¿no? Es que no paran bolas, es que se van a tomar trago, es que están en las aglomeraciones y demás, aglomeraciones que muchas han sido promovidas desde el mismo gobierno, como los días sin IVA y otros eventos desde el mismo gobierno central. Entonces, aquí hay una participación que hay que incentivar, hay que crear capacidades y participar en la organización de los servicios y en la vigilancia epidemiológica intensiva que se puede hacer. Y obviamente hay que reorientar los servicios hacia la promoción de la salud y poder pasar de la competencia a la cooperación
el mantra que tenemos desde nuestra asociación. Y para eso hay muchas formas de organizar esos servicios desde la comunidad, con los equipos básicos, los equipos de apoyo, con los gestores comunitarios, pudiendo establecer unas rutas claras de cómo avanzar en la mitigación, en los efectos del virus, pero también en cómo introducir, digamos, miradas más progresistas que traten de que la gente pueda trabajar de forma segura, pueda divertirse de forma segura y podamos establecer nuestro tejido social de forma segura. Finalmente, hacer valer el Estado Social de Derecho, garantizar la renta básica que les comentaba, garantizar el cuidado integral de todos los residentes del país sin distingos de raza y mucho menos de seguridad social o de EPS que intermedie la prestación de servicios, y garantizar el funcionamiento de la red hospitalaria pública y privada vía financiación estatal sin intermediación. Finalmente, el COVID nos debe seguir motivando a tejer redes humanas solidarias como un imperativo ético. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por tu presentación, por tu mensaje y por ese mensaje de redes humanas solidarias que me parece muy importante, y el reordenamiento del modelo alrededor de la atención primaria en salud como una orientación importante en este momento para resolver lo que la pandemia nos está significando. Más salud pública. Bien, voy a darle en este momento la palabra a la profesora Giovanna Campo, quien nos va a hacer su presentación. Adelante, profesora Giovanna Campo. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, profesor Guerrero, al decano José Pablo Escobar y a todos los aquí presentes por esta importante iniciativa y esta reunión que nos pone de cara en estos momentos tan críticos que estamos viviendo en el país, y que estos espacios de reflexión nos permitan construir estas alternativas de cambio, de transformación desde la academia, con las comunidades, con todas las comunidades, para el bienestar de todos. Vivimos momentos difíciles, sin embargo, estamos aquí. Somos más los que queremos, somos más los buenos y los que queremos realmente cambios sustanciales en beneficio de toda la población en Colombia. Y en ese sentido, voy a presentar un poco desde la experiencia del grupo de trabajo que vengo haciendo en 2 departamentos, uno, bueno, que es Baupés, y otro que es el departamento del Chocó, en el cual justamente la pandemia tuvo unas connotaciones distintas y sigue teniendo unas connotaciones distintas al resto del país. Esto está en el marco de una línea de investigación, una línea que se llama SIGIT, que trabajamos muy de la mano con el departamento, con también las instituciones en el departamento del Baupés y también en el departamento de Chocó, como les mencioné. Y antes de iniciar, yo quisiera mostrarles la voz, porque me parece que es muy importante ponerle rostro y voz a las personas que están allí en territorio. Y les voy a compartir un corto video que yo creo que resume muy bien lo que pasa en la pandemia y lo que pasó y lo que sigue pasando en la pandemia en muchos de estos territorios. Entonces voy a permitirme compartir. Permítame un momentico. Listo. A ver si aprendí bien la lección. Perfecto. Entonces acá está. Desde la EPS es muy complicado. Por ejemplo, yo no he ido 2 años a México. Sí, claro, pues es muy complicado porque a veces uno viene y si uno no encuentra cita, pues dice, espere la otra semana. Y en esta semana, ¿qué voy a estar haciendo yo aquí? Claro. En ese caso es muy complicado para uno. Y si le dan el lunes la cita, lo atienden hasta el viernes. Y los del resto del día, para uno que es de la comunidad, uno que no ve, o sea, no tiene suficiente para venir a quedar acá. Por un tratamiento puede quedar un mes, pero si uno deja a los niños allá, por ejemplo, y ellos quedan un mes, ¿quién le da algo de comer? Así que ellos tengan fariña y quiñapira, pero el pescado, la carne, ¿quién le da? Entonces, en ese caso es muy difícil para uno venir para una cita nomás y quedar hasta el mes. María, tengo una pregunta. ¿Tú crees que la pandemia permitió que esto fuera más difícil, que la atención en la salud fuera más difícil, o simplemente sigue igual y siempre ha sido así?
sigue igual porque en el año, ya hace 4 años que se enfermó mi papá viejito, yo empecé a hacer los trámites, las remisiones. En ese caso pues tocó correr hasta la alcaldía, ir a la EPS y no le autorizaban a uno. Siempre hasta encontré enemigos en la EPS y hasta el momento, gracias a Dios, el viejito sigue vivo, aunque le dio COVID, pero pasó. En este caso, gracias a Dios, que es la vida que él tiene, es lo que depende de Dios, de quien él tiene fe, ¿no? Pues yo admiro mucho a mi papá, ya es viejito, demasiado viejo, pero él vive todavía. Camina un poquito y se siente, pero él está ahí. Pero en las EPS es muy complicado. Listo, María, gracias. Y bueno. Entonces, como ustedes acaban de escuchar, yo creo que justamente resume perfectamente lo que pasó en las comunidades indígenas con el tema de la pandemia, con el sistema de salud, y es que no pasó nada. No pasó nada porque tenemos unos problemas estructurales del sistema que ya todos, cada uno de nosotros conocemos, que se profundizaron durante la pandemia en los territorios altamente rurales y dispersos, como dice el modelo, y en el cual efectivamente se ve toda la fractura de este sistema. Hay que darle gracias a Dios, dice María. Hay que darle gracias a Dios de que le dio COVID y no se murió. Y muchos de los comentarios de muchas de las personas que viven en los territorios justamente refieren cómo la pandemia puso en evidencia esas fuertes inequidades que se muestran allí, dado por, como ya les mencioné, estas brechas grandes en la prestación. Y aquí un poco que algunos actores del sistema se ampararon en el tema de la cuarentena para no, pues si antes lo hacían regular, que era la prestación en los territorios de la salud, la prestación de los servicios, pues aquí lo que se prestó es que la cuarentena sirvió para algunos una cortina para no hacer las acciones, justamente para no ir a contaminar, entre comillas, a las comunidades indígenas. Muchas de las comunidades a las que nosotros estamos asistiendo mencionan que no fue posible acceder a las citas médicas, no fue posible bajar a las cabeceras municipales a ser atendidos, porque además tenían una prohibición, vuelvo, insisto, entre comillas, de hacerlo. Y esto, pues, muy seguramente tuvo un impacto en cosas como se desatendieron temas de, por ejemplo, control prenatal, enfermedades crónicas, entre otros. Eso como primer elemento que quiero poner aquí es que definitivamente se profundiza este modelo que tenemos para estas comunidades, se profundiza lo ineficiente que es y que no responde a las necesidades realmente ni a las particularidades del territorio, en donde como segundo elemento estos actores de intermediación utilizaron más que la cuarentena realmente como una medida de protección para las comunidades, también fue una medida para continuar en el no hacer lo que les corresponde como entidades administradoras de planes de beneficio. En segundo lugar, creo que en este modelo, en esta presentación, se evidencia lo que menciona María, es que yo tengo que ir, ¿no? Tengo que ir a la cabecera municipal y esperar. Vemos también en esa frase las consecuencias del abandono de todo lo que tiene que ver el enfoque de atención primaria en salud. Muy bien queda reflejado en esta frase, es que yo tengo que ir y esperar, y no solamente el hecho de tener que pagar por un servicio de salud, por los medicamentos, sino lo que significa para una persona que tiene que desplazarse a una cabecera municipal o a un centro poblado, lo que significa transportarse para llegar lo que significa llegar al centro de salud, va más allá del simple hecho de tener que tener para los medicamentos, sino con quién deja a sus hijos, sino con quién llega incluso a la consulta y el tiempo de estadía, quién lo cubre. Entonces, aquí vemos también las consecuencias de abandonar este modelo de atención primaria en salud,
que se propone, en el cual nosotros respondemos justamente a esas necesidades, y es el servicio, son los servicios de salud que deben acercarse a las comunidades. También lo vemos, las consecuencias, y esto ya me voy a referir un poco en temas de seguridad alimentaria y nutricional, como lo mencionaba el colega anterior, y es, si bien es cierto, también uno de los temas que se resaltan aquí como tercer elemento es esto que menciona nuestro sistema de salud, el reconocimiento de la diferencia. Por ninguna parte lo hay, porque si ese reconocimiento de la diferencia, de la diversidad que tenemos en el país, nos permitiría incluir estos saberes tradicionales que mencionan también allí, hicieron sus tratamientos tradicionales, su manejo tradicional, y muchos se manejaron de esta manera, dado que no hubo tampoco respuesta, pero cómo esto se articula con el sistema de salud. Y ya en temas nutricionales, que es un segundo elemento que quiero tocar aquí, una de las fuertes consecuencias es, si bien, por ejemplo, para las comunidades indígenas los obligó a retomar unas prácticas como en el tema de la chacra, de la pesca, en otro video las comunidades nos manifiestan que para ellos el problema no fue la comida, el problema fue la comida que les enviaron, que no cumplía como con los requisitos que ellos estaban esperando. Ellos decían, nosotros no bajamos a las cabeceras municipales por comida, porque la comida la tenemos en la selva. Nosotros bajamos por otros insumos, como por ejemplo las toallas higiénicas que nunca se contemplaron en los paquetes que se enviaron a las comunidades y que pues hacen parte de la cotidianidad también de las mujeres. Entonces, un poco también como desde la mirada de género, en la forma de cómo distribuyeron los mercados, se pensó más en los hombres y se dejó a un lado las mujeres. Y en la parte nutricional, como ya les he mencionado, por ejemplo, se evidencia especialmente en la parte de las comunidades afro del Chocó, las consecuencias de las políticas extractivistas. En comparación de un trabajo que estamos realizando justamente con seguridad alimentaria y nutricional, vimos cómo, si bien es cierto, las comunidades de minorías étnicas todas están en muy mala situación, no tanto las comunidades indígenas, las comunidades afro literalmente están pasando hambre, dado porque muchos de ellos estaban dedicados al tema de la minería, y al romperse esta lógica durante la pandemia, dejaron de percibir recursos. Y esto, pues, no podían salir a pescar, entre muchas otras actividades, los que los puso en una situación precaria en términos de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, aquí vemos un poco como esas consecuencias de esa política extractivista que hacen que las personas se vinculen de manera informal y tengan unas formas de relacionamiento con las formas de producción en el país que los convierten en población vulnerable y frágil, como lo vimos y como lo seguimos viendo en este momento. Frente a la última pregunta que estaban mencionando, y bueno, frente a este panorama, ¿qué podemos nosotros hacer desde la academia? Bueno, lo que proponemos en primer lugar es que definitivamente, que no lo retoma la reforma, es que más allá de ir y hacer estas políticas a veces de asistencialismo, lo que realmente es devolverle el rol de rectoría a las secretarías, a las instituciones que están en los departamentos, fortalecer toda la capacidad institucional territorial, darle un fuerte impulso a lo territorial como realmente un organismo rector que pueda tomar las decisiones frente a las necesidades que tienen las comunidades en términos de salud, y desde allí poder construir esas alternativas de manera conjunta. No como se plantea en la reforma, que se le da un gran papel a la intermediación, y esto va a debilitar muchísimo más el tema de lo que estamos viviendo en términos de salud. Creemos que para nosotros, desde allí, este fortalecimiento, devolverle la voz a las instituciones en lo territorial, de poderles decir a ellas que tomen las decisiones de cómo debe ser el ejercicio de garantizar el derecho a la salud de las comunidades, realmente de la mano con una real descentralización que se dejó entre el tintero hace muchos años, y todavía seguimos hablando de desconcentración. Cuando podamos hacer esto, creemos que podemos seguir avanzando.
Sin embargo, creo que aquí y otras de las apuestas que hacemos desde la investigación, ya para terminar, profesor, que ya veo que se me apareció, una de las propuestas que hacemos desde la academia es que es necesario construir con las comunidades no como objeto de investigación, sino como sujetos de derechos que hagan parte de los grupos, como nosotros tratamos de hacerlo en nuestro equipo de investigación, escuchando sus necesidades de la mano con la institución para generar estrategias que sean realmente sostenibles a largo plazo. Y por último, urgente, la retoma, por decirlo así, de alguna manera, de la atención primaria en salud, como el verdadero espíritu para poder responder a las necesidades en salud de la población. Muchísimas gracias, profesor Guerrero. Qué pena si me extendí más de lo esperado. Muchas gracias, profesora Giovanna. Muchísimas gracias por su mensaje. Nos ha dado un mensaje muy interesante de cómo las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes, diríamos siempre y tienen claro cuál es la ausencia de los intermediarios. Siempre han estado ausentes y no han tenido esos servicios. Y nos dice finalmente que lo que se requiere es más autoridad sanitaria, más rectoría, más secretarías de salud, más atención primaria para que se pueda construir un proceso diferente junto con las comunidades, y ese sería, digamos, un nuevo orden dentro del sistema de salud. Gracias por esa expresión. Bueno, vamos a escuchar ahora a la profesora Nancy Molina, quien nos va a dar su voz y su testimonio y su sentimiento y su mensaje desde la voz de los trabajadores, de las personas que hoy atienden la pandemia y que atienden todos los problemas de salud que normalmente llegan a las diferentes instituciones, y nos da su expresión sobre las condiciones de trabajo de las personas que están en nuestras instituciones de salud. Adelante, profe Nancy Molina. Profesor Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí realmente es muy placentero. Quiero iniciar enviando un saludo muy fraterno a todos los compañeros y compañeras de la Facultad de Salud Pública, que pues en muchas circunstancias y momentos hemos estado hermanados, yo diría, por esta lucha por el derecho a la salud y por una educación además coherente, como con esos elementos, y para mí realmente es un gran placer y una gran alegría estar con ustedes, a pesar de pues estas circunstancias tan complejas, pero pues que nos convocan realmente a profundizar el compromiso y a profundizar la intensidad en nuestra perspectiva, en nuestra reflexión y por supuesto en la acción al interior de las universidades. Entonces, enviar ese saludo muy cariñoso. Como lo dijo Eduardo, pues yo soy docente universitaria, hace unos años, 4 años, estoy como presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, y eso me permite, digo yo, tener una ventaja que en este último año y medio ha sido realmente maravillosa, en el sentido de tener como la posibilidad de una doble referencia permanente que retroalimenta tanto el tema de la acción gremial en esta coyuntura como el tema mismo del trabajo como profesora universitaria, y realmente tengo que expresar que me he sentido muy afortunada en ese ejercicio. Estar de lleno con las organizaciones de trabajadores y con los líderes sindicales y las organizaciones gremiales y colegiales ha sido realmente un proceso de muchísimo aprendizaje, un proceso de mucha fraternidad, y yo sería como lo primero que quisiera como señalar de ese ejercicio. Voy a seguir un poco en esta referencia que tengo acá de algunas ideas, la propuesta de las preguntas que nos colocaron, agradeciendo las 2 intervenciones previas porque ella nos da, por supuesto, elementos de contexto muy precisos, las comparto plenamente, para entrar a mirar más de manera muy concreta la situación de los trabajadores del sector salud. Ante la pregunta de cuál es la perspectiva, yo diría que nosotros llegamos a un elemento que me parece muy importante, porque siendo nosotros trabajadores del sector salud, yo diría que hemos estado, digamos, un poco de espaldas o tal vez ignorando también la situación misma y los elementos estructurantes que organizan la condición de trabajo al interior del sector salud. Diría yo que, como para otros temas, la pandemia dio luz para el reconocimiento de las profundas inequidades al interior del propio sector de trabajadores de la salud, y nos ha enseñado entonces y nos ha marcado una ruta pues que hoy en día orienta mucho nuestras reflexiones. Lo primero que quisiera señalar en ese sentido sería que hoy el conjunto de trabajadores del sector salud es un grupo importante de trabajadores, está alrededor de los 800.000 trabajadores, hombres y mujeres, pero que ahí es importante señalar de entrada 2 elementos.
el reconocimiento de que el trabajador del sector salud no es exclusivamente ni mayoritariamente, diría yo, en términos numéricos, representado por los profesionales del sector. Y eso nos ha permitido entonces ampliar también la convocatoria, el análisis y, ¿por qué no?, la posibilidad de acción incidente en los temas que nos atañen. Nosotros tenemos entre técnicos y tecnólogos un 53% de total de trabajadores aproximadamente, y adicionalmente nos ha permitido también reivindicar la necesidad de que el colectivo de profesionales incorpore, digamos, el conjunto de profesiones que hacen parte del sector salud, que son 14. Es necesario en ese sentido, porque más adelante es posible que pueda retomarlo, reconocer que cuando no podemos entender la magnitud y la diversidad de lo que significa este sector en términos del aporte de la multiplicidad de profesiones, eso nos dificulta la acción social y la acción política. Creo que internamente nos genera unas tensiones, este llamado permanente que se hace desde otras profesiones para que haya un diálogo asertivo en torno a cómo analizar y cómo actuar en el sector. Me parece que ese es un primer elemento, y cerraría este primer elemento de nuestros propios reconocimientos enfatizando en un aspecto que hemos marcado en muchos escenarios, y es que adicionalmente es muy importante entender que cuando hablamos de los trabajadores del sector salud, estamos hablando de un sector profundamente feminizado. El 80% de las trabajadoras del sector, dentro de todas las categorías técnicos, tecnólogos y profesionales, somos mujeres. Y ha sido interesante que con frecuencia para nosotras mismas y por supuesto para el conjunto de la sociedad, eso es una referencia que pasa desapercibida y que, como veremos más adelante, es muy importante a la hora de analizar la situación de las y los trabajadores. El segundo elemento que quisiera entonces, ya hecho como esa primera referencia, comentar, es que ha sido evidente en el marco de la pandemia a nivel internacional y nacional el reconocimiento de lo que ha significado la pandemia en términos de la afectación a los y las trabajadoras del sector. Grosso modo, solamente para señalar, la revista Lancet de enero de este año, por ejemplo, planteaba cómo, siendo a nivel global el trabajador del sector salud representando en promedio el 3% de la población, en él se concentra el 14% de los casos de COVID. Y con eso señalando, pues que en efecto los trabajadores del sector salud han colocado una cuota muy alta en términos de las afectaciones en la atención a la pandemia. Este aspecto creo que es importante en todo caso marcar que, siendo una referencia mundial y global, hay que decir que eso cambia drásticamente cuando hablamos de América Latina, porque esta concentración de casos y el número de afectados para la región de América Latina crece sustantivamente. Y ahí empezamos a plantear entonces, dentro de las posibles explicaciones de por qué la afectación se hace mayor en esta región, evidentemente ubicamos pues toda la discusión frente a las opciones de organización del sistema sanitario, un sistema sanitario profundamente privatizado que no se corresponde no solamente con la garantía del derecho a la salud de los usuarios, sino con la garantía de condiciones laborales adecuadas para los trabajadores, y una tendencia permanente a la pauperización, a la flexibilización laboral, que hoy es un elemento fundamental a la hora de entender cuál es la situación de los trabajadores en el marco de la pandemia. Nosotros hemos hecho, como organizaciones que hacen parte del monitoreo, un esfuerzo desde marzo del año pasado por hacer un ejercicio propio, y aquí me parece interesante esto para la reflexión que colocaba justamente la profe, en el sentido de que este es un esfuerzo no hecho desde la academia, y eso tiene sus limitaciones, pero también tiene sus potencialidades. Un ejercicio que ha sido organizado más en nuestra referencia como trabajadores, orientado a tratar de entender cómo se estaba presentando digamos, el impacto de la pandemia, y a partir de eso empezar a reflexionar cuáles eran los factores estructurantes que digamos, explicaban eso. No me voy a detener demasiado en el asunto, sí decir que a lo largo de este periodo pues hemos trabajado con 3 instrumentos autodiligenciados que nos ha permitido esencialmente tener información muchas veces más amplia que la que tiene el Estado colombiano, otras veces en contradicción con la que tiene el Estado colombiano, y aquí solamente quiero referir que nosotros como organizaciones tenemos un registro distinto en términos de mortalidad, por ejemplo, en el caso de trabajadores y trabajadoras, que asciende a cerca de 320 casos, mientras la cifra oficial está por alrededor de 262 casos, y eso simplemente para digamos, remarcar un elemento importante, y es que la información es poder, y la información es poder, y ella tiene que ser construida desde los propios actores que hacen parte de este tipo de circunstancias, y seguramente allí el apoyo de la academia será fundamental.
En estos tres instrumentos, nosotros nos hemos enfocado básicamente en primera instancia a reconocer la situación en términos de provisión de equipos de protección personal. Creo que no ahondo mucho en el tema porque durante los primeros meses de la pandemia este tipo de ejercicios permitieron evidenciar la gran fragilidad en la cual los trabajadores del sector salud vienen desempeñando sus actividades. Y aquí me parece que el foco no es tanto la gran debilidad, sino remarcar la gran debilidad del sistema general de riesgos profesionales que hace parte del sistema de seguridad social del país, y que como en el caso de salud, lo que pasa es que ha pasado más de agache, diría yo, no ha acumulado realmente capacidad suficiente para responder a las demandas de protección de la salud de los trabajadores. Hoy hablo del tema del sector salud, pero seguramente si lo fuéramos a ver ampliado incluso en el marco de pandemia, encontraríamos que grandes sectores no pudieron cumplir con los ajustes en los protocolos de bioseguridad, en los ajustes de infraestructura, en la dotación de equipos de protección personal y más allá de eso, en la atención de los casos positivos y nuestra información, por ejemplo, en el caso de salud nos permitió evidenciar cómo incluso para los trabajadores del sector salud no se garantizaron cosas básicas como el reporte adecuado a las ARLs, las condiciones de confinamiento o de cuarentena con garantías laborales, el caso salarial, por ejemplo, y pues más adelante el incumplimiento en los procesos de reporte y reconocimiento de enfermedad profesional, que han estado ahí, yo diría, en este periodo, pues por toda esta coyuntura, como en un segundo plano, pero pudimos constatar con el ejercicio, entonces, los grandes elementos de fragilidad de todo el sistema general de riesgos profesionales, y me parece que ese es otro asunto que valdría la pena remarcar desde el caso particular del sector salud, pero que seguramente pudiéramos ampliar. El otro elemento que este ejercicio nos permitió visualizar es que el tema de condiciones de bioseguridad tiene que ser necesariamente vinculado al tema de las condiciones laborales. El ejercicio nos ha permitido claramente evidenciar que, primero, gran parte, digamos, hacerlo público, porque para los trabajadores era una cosa muy clara, pero no necesariamente para la sociedad colombiana. Hoy la sociedad sabe que los trabajadores trabajan en unas condiciones de contratación laboral marcadas por la tercerización, o la intermediación laboral en más de un 70% de los casos, lo que significa que no hay una cobertura adecuada de seguridad social, no hay garantías plenas para el trabajo. Adicionalmente a eso, digamos que, o más bien como resultado de todo lo anterior, digamos, se ha hecho evidente la sobrecarga de trabajo y el altísimo impacto en el bienestar, tanto físico y sobre todo de salud mental de los trabajadores del sector. Hoy en día nosotros tenemos, estamos en este momento circulando un cuarto documento concentrado particularmente en tratar de caracterizar mejor cuál es la condición de impacto en salud física y particularmente en salud mental de los trabajadores. Digamos que ese sería como un segundo componente de lo que hemos venido trabajando, pero creo que el otro elemento que ha sido muy importante y que sirve un poco para presentar cuál es nuestra perspectiva es que en tanto este ejercicio estaba muy, digamos, a espaldas de la perspectiva de género y con el reconocimiento que hemos hecho, pues hemos conectado que el debate de la condición de trabajo de los trabajadores del sector salud necesariamente tiene que darse en perspectiva de género, y eso implica entonces incorporar los avances y los análisis e incluso las propuestas que al respecto se han hecho, en tanto la trabajadora del sector salud, ella al tiempo responde por muchas razones a los temas de cuidado, y en el marco de pandemia esa labor de cuidado se ha incrementado por la fragilidad social y económica que ya fue aquí colocada de manera amplia por los antecesores. Es decir, estoy en una condición en donde las mujeres trabajadoras del sector salud están respondiendo a la pandemia en una condición extremadamente precaria, y a eso hay que sumar toda una condición de sobrecarga frente al cuidado societario. ¿Qué hacer frente a eso? Entonces diría un poco, Eduardo, y de entrada me sumaría a una idea que ya creo que han colocado los compañeros, pero me parece que hay que incorporarla de manera muy potente. Nosotros necesitamos volver a reflotar el debate sobre la urgencia de un sistema de, salud, de seguridad social integral, que eso lo perdimos ahí con toda esta avalancha de las reformas privatizadoras y demás, y en efecto nosotros necesitamos construir un concepto que articule la necesidad de la seguridad económica, de la seguridad alimentaria, de la seguridad de acceso a la educación, por ejemplo, incluso la seguridad de ambientes saludables, porque me parece que hay que pensar en esa perspectiva, y ahí al interior de ello, pues el tema, por supuesto, del derecho a la salud, al acceso a servicios de salud de manera oportuna y adecuada. Y me pliego en ese planteamiento entonces a lo que planteó la compañera anteriormente, porque en ese sentido habría que estar muy atentos, porque el debate actual
avisora una atención muy fuerte que lejos de avanzar en esa perspectiva a pesar del clamor ciudadano, porque el clamor ciudadano que hoy tenemos en las calles lo que está pidiendo son garantías de derechos incluidos en nuestro marco constitucional, la seguridad alimentaria, los que ya han sido mencionados. Lejos de eso, el proyecto de reforma, como ya fue aquí colocado, va en la vía totalmente contraria. Quería justamente referirme muy puntualmente, y lo dijo la compañera, es un proyecto de ley que es tremendamente, yo diría tramposo, incluso en su formulación, porque retoma estos clamores y estos anhelos, por ejemplo, de fortalecimiento de la atención primaria en salud, de los temas de territorialización, de los temas de regionalización, pero en su formulación termina desbaratando, acabando de terminar lo poco existente, porque es muy poco, pero alguna cosa existía, en relación a la posibilidad de dar una respuesta acertada a estas urgentes necesidades en términos de lo territorial, en términos de lo promocional, etcétera. Me parece que es un elemento fundamental a considerar. Y finalmente, yo quisiera cerrar con un mensaje un poco de la experiencia vivida que un poco intenté iniciar con él. Yo creo que hoy, como nunca, la universidad tiene la oportunidad de hacer realidad este precepto, este concepto, este pensamiento alrededor de la escuela y, digamos, del aula en la vida cotidiana. Es imposible, como muchos han dicho, quedarnos indiferentes. Pero creo que el arte está en volver nuestra labor cotidiana de docencia una posibilidad concreta de acompañar la vida cotidiana. Yo creo que el ejercicio que nosotros hemos hecho en monitoreo sería un ejercicio mucho más potente si lográramos, por ejemplo, que estos temas alrededor de la situación laboral de los trabajadores, cómo está el tema del Sistema General de Riesgos Profesionales, o los que han sido colocados acá por los compañeros anteriormente, los temas de seguridad alimentaria, los problemas grandísimos de acceso a los servicios en el caso de enfermedades crónicas que se han visto tan afectados durante estos meses, fueran realmente el ordenador de nuestro ejercicio. Yo estoy dictando este semestre salud pública y créanme que ha sido una ejercicio muy interesante, porque lo que he hecho en salud pública todo el tiempo es debatir lo que está pasando cotidianamente, y pues en esta coyuntura los debates de política en salud pública pues han sido centrales. Entonces me parece que ese elemento de poder flexibilizar un poco las estructuras institucionales y cerraría con eso. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la voluntad de hacer eso, pero tenemos una dificultad porque la institucionalidad no necesariamente, incluso queriendo, logra encontrar la ruta para hacerlo. Yo en particular tengo una gran preocupación con cómo nuestras prácticas, nuestras labores académicas, por ejemplo, se han mantenido extremadamente en el escenario de lo virtual cuando el mundo real está pidiéndonos una acción distinta. Y creo que la dificultad, entendiendo los problemas de bioseguridad, la dificultad está en cómo yo le garantizo condiciones de bioseguridad y procesos para que docentes y estudiantes puedan estar con las poblaciones en los territorios acompañando la construcción de respuestas acorde a la coyuntura que tenemos. Es una inquietud que tengo y la dejo como colocada allí, a ver si entre todos podemos avanzar en esta reflexión. Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente, profesora Nancy, excelente. Yo pienso que nos has traído grandes elementos, ese tema del territorio escuela, del aula, en las comunidades, en las escuelas, en las familias, en los territorios. Es algo que nuestras universidades tienen que seguir, aprender, y nos has dejado el mensaje también del tema de los trabajadores de la salud, de todo lo que significan los riesgos profesionales para los trabajadores de la salud y para el resto de los trabajadores. Eso es un tema oculto, con grandes cantidades, con grandes dineros que se han guardado en las arcas de diferentes sectores financieros, pero con poco rédito para la población. De modo que muchísimas gracias por ese mensaje que nos has dado en este momento. Voy a darle la palabra al doctor Francisco Castellanos para que desde la voz de los pacientes y de lo que él conoce de todo este grupo de personas y la vivencia que tenemos en este momento de la coyuntura política, social, nos dé su mensaje en este momento. Adelante, Francisco. Profesor Guerrero, muchas gracias a la universidad por la invitación, a quienes han hecho posible este espacio muy importante de diálogo, y gracias por permitirme ser el portavoz de los sentimientos de los pacientes, que al final pues son quienes están en el centro de este sistema de salud y de seguridad social también. La pandemia pues tristemente ha afectado a muchas personas en el país, ha afectado mucho más a las personas que tienen
vulnerabilidades de tipo social. En Colombia, infortunadamente, seguimos siendo un país bastante pobre, un país que tiene una brecha social abismal, y esto ha hecho que en el trayecto de esta pandemia todas esas inequidades sociales se hagan mucho más visibles. Siempre estuvieron allí latentes, siempre estuvieron allí desatendidas, pero todo lo que ha pasado durante la pandemia ha hecho evidente cómo hay una insuficiencia en las políticas públicas en el país, no solamente en materia de salud, sino también en materia de protección social. Muchos usuarios han estado temerosos, nerviosos, inquietos, porque existe una gran incertidumbre, porque infortunadamente también desde muchos medios de comunicación no se transmiten las noticias de una manera más adecuada. Infortunadamente existe cierto morbo, cierto amarillismo para transmitir algunas noticias, y esto genera mucho más desconsuelo y sobre todo mucha más preocupación en las personas. Hemos visto cómo se está afectando la salud mental, no solamente de los pacientes y sus familias, sino también de muchas personas que son trabajadoras del área de la salud. Y cuando me refiero a trabajadores del área de la salud, no solamente me refiero a médicos y enfermeras, sino también a estas personas que prestan otros servicios complementarios como los camilleros, como las personas que son guardas de seguridad en las IPS, como las personas que han hecho y desarrollado una gran labor, tal vez no muy bien reconocida, y son las personas que se dedican a los servicios generales, especialmente al aseo. Es increíble cómo estas, en su mayoría mujeres, han aportado desde su rol durante la pandemia. Todo este personal ha afectado también en su salud mental. Hemos visto cómo infortunadamente también han fallecido muchas personas que hacen parte de los equipos de asistencia médica, de las IPS. Hemos visto cómo han muerto enfermeras, muchas auxiliares de enfermería, y esto ha generado también una zozobra en sus senos familiares y por supuesto en la sociedad. En Colombia esa brecha social tiene que disminuirse, y estamos llamados desde las organizaciones sociales, de la academia, pero por supuesto de quienes son los tomadores de decisiones e implementan políticas públicas, a ejercer todas las acciones necesarias para que podamos tratar de disminuir esas brechas, para que logremos disminuirlas. Es increíble cómo muchas personas hoy no tienen para comer, y el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales no desarrollan unas políticas públicas que apunten a una verdadera protección social. Estamos seguros que hay una ausencia y casi que una aquiescencia del Estado en muchos territorios, en nuestras zonas olvidadas, alejadas, mucho más que en las ciudades principales. Y también estamos seguros, y lo hemos expresado así en diversos medios de comunicación, las políticas públicas, aparte de que son insuficientes, no tienen unos diferenciadores, no son diferenciales, no tienen en cuenta, por ejemplo, a las personas indígenas que tienen y creen en otro modelo de salud, de asistencia de salud, y no al tradicional. No tienen en cuenta, por supuesto, a las condiciones etnoculturales, no tienen en cuenta las condiciones de género, no tienen en cuenta estas políticas públicas condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la discapacidad, no solamente la discapacidad física, sino también la discapacidad psicosocial. Es increíble cómo tras de un mismo rasero se pretende prestar servicios de manera uniforme cuando las condiciones de la población pues no necesariamente son uniformes. Nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones cómo la fragmentación de los servicios
en el país, como la intermediación financiera dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el país. Son unas fallas estructurales del sistema y del modelo que estamos llamados a corregir, pero infortunadamente no encontramos la voluntad política en quienes administran el Estado para que se inicie y se implementen esas correcciones. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, cómo, estando en vigencia la Ley Estatutaria de Salud, la de 1751, desde el año 2015, hoy todavía no se implementa la ley, no se reglamenta. Seguimos teniendo acceso los colombianos dentro de los servicios de salud a través de la Ley 100 del 93, una ley que permitió un modelo de mercantilismo en salud, de negocio, sobre el verdadero derecho a la salud. La ley estatutaria debería implementarse. La ley estatutaria no solamente es un logro social, un logro de muchas personas que lucharon porque se expidiera, porque se sancionara, sino que además la ley definió al derecho fundamental a la salud como eso, como el derecho fundamental. Y adicionalmente, esta ley también fortaleció la autonomía médica. Y aquí es muy importante hacer énfasis en ese concepto de autonomía médica, porque también hemos denunciado en múltiples ocasiones cómo los empleadores, muchos empleadores en el país del personal de salud, constriñen la autonomía médica. No los dejan formular hasta determinada cantidad o determinadas marcas, no los dejan prescribir algunos procedimientos de alto costo, so pena de despedirlos. Las personas de salud, infortunadamente en Colombia, siguen tercerizadas, siguen con una precarización laboral que también es abismal, que también está llamada a que desde las sociedades médico-científicas y con el apoyo, por supuesto, de la sociedad civil, se erradique. No podemos seguir teniendo personal de salud mal pagado, con unas cargas laborales inmensas, y en el entendido de que las personas que se encargan de prestar la asistencia en salud no tienen garantizadas sus condiciones mínimas laborales, pues tampoco van a poder ofrecer a los pacientes unas condiciones dignas de atención. No se cuenta con infraestructura en muchos hospitales, no se cuenta con medicamentos, no hay en muchos hospitales insumos como sábanas, como jeringas, y esto llama a la sociedad a reclamar al gobierno nacional. Esta coyuntura del paro nacional ha hecho también mucho más visible los problemas estructurales del sistema de salud, y hoy la gente está reclamando en las calles al gobierno nacional para que implemente unas mejores políticas públicas en salud y sobre todo para que retiren esa nefasta simulación de reforma al sistema de salud a través del proyecto de ley 010 que cursa hoy en el Senado. Proyecto que no soluciona para nada las fallas estructurales del sistema y que por el contrario lo que está haciendo es profundizar esas fallas, es profundizar esa tercerización laboral del personal de salud, es profundizar el negocio dentro de la salud, profundizar el ánimo de lucro sobre la verdadera atención de las personas. Nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones cómo ese negocio debería eliminarse, esa intermediación financiera también. Debería existir mecanismos de giro directo mucho más dinámicos que permitan al Estado también tener una mejor rectoría y un mejor control sobre los recursos públicos. Nosotros hemos tenido mucho trabajo durante la pandemia desde la organización. Los casos que llegan hacia la organización de denuncias por barreras dentro del sistema de salud, por no atención, por demoras, han incrementado exponencialmente. Hemos tenido que también implementar algunas medidas para poder ser más proactivos y atender con mucha más celeridad estos casos. Pero en la pandemia hemos encontrado que muchos de esos casos son de riesgo vital.
Son de riesgo vital no solamente en pacientes COVID, sino en pacientes no COVID, que han dejado de ser atendidos oportunamente. Se enfocó la atención casi que exclusivamente a los pacientes COVID, pero se dejó de atender otras patologías graves, crónicas, como patologías cardiovasculares, como la enfermedad renal crónica. Muchos pacientes han tenido barreras para tener sus diálisis de manera oportuna. No hablemos de lo que está sucediendo con la distribución de los órganos para trasplante en el país, por ejemplo, en donde vemos cómo no hay una política unificada en el proceso de distribución de órganos, y esto, tal como lo advirtió la Corte Constitucional el año pasado, ha generado unas inequidades a la hora de acceder a los trasplantes. No es posible que en Colombia una persona que requiera un trasplante se traslade de ciudad solamente para poder acceder más rápido o saltarse la fila a ese órgano y tratar de sobrevivir. Son muchas las inequidades, son muchas las barreras. Nosotros tratamos de visibilizarlas, tratamos de ser críticos, pero críticos constructivos. También hemos hecho propuestas, también hemos participado, por ejemplo, en las audiencias públicas de este proyecto de ley 010, haciendo nuestras objeciones, haciendo nuestros aportes. También queremos construir, y sabemos que esta reforma pretendida a través de este proyecto de ley no es la solución que Colombia requiere para su modelo de atención. ¿Qué podemos hacer? Nosotros consideramos muy importante que desde todos los actores del sistema de salud podamos construir tejido social, logremos tejer, logremos potenciar también la solidaridad en las personas, la empatía. Nosotros, de alguna manera, como sociedad civil, podemos aportar desde esas aristas a que logremos tener un mejor ambiente dentro del sistema y el modelo de salud, que permita también que las personas se sientan mucho más a gusto cuando acuden a los servicios, que las personas conozcan también sus derechos, pero por supuesto que también conozcan sus deberes, que se respete a la misión médica. Es muy triste, vemos a diario cómo muchos médicos, enfermeras o personal de salud es victimizado. Vemos cómo incluso los golpean, los lesionan o verbalmente los agreden. Y por supuesto que este caos se genera justamente por las inequidades y por las barreras que están dentro del sistema de salud, que no solamente afectan a los pacientes, sino que también está afectando al personal de salud. Para finalizar, nosotros hemos visto con gran tristeza durante esta semana cómo las protestas sociales vienen reclamando no solamente por la reforma tributaria, también por la reforma a la salud, también por la inequidad social, también por la falta de políticas públicas orientadas verdaderamente a la protección social. Mucha gente en Colombia hoy está desempleada, mucha gente está endeudada, mucha gente ha tenido problemas intrafamiliares, violencia intrafamiliar. Muchas personas, niños, mujeres, viven hoy día, todos los días, con su victimario. No hay unas políticas adecuadas para intervenir en estas situaciones sociales familiares. Y también vemos cómo se ha incrementado el índice de suicidios en el país. La afectación a la salud mental por todos estos factores ha hecho que se disparen los suicidios, y esto también genera, por supuesto, una descomposición familiar que al final afecta a la sociedad. Nos hace falta mucho, lo sabemos, pero tenemos que hacer entre todos los actores posible que quienes toman las decisiones tengan la voluntad política de generar cambios positivos. Quiero dejarlo hasta acá. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirme ser portavoz de esos sentimientos de los usuarios del sistema de salud. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por tu mensaje y por todo lo que nos has relatado, nos has planteado de la necesidad de cambiar muchísimas cosas,
pero fundamentalmente la voz es el cambio al acceso con derecho a los servicios de salud en un modelo que sea más equitativo y que sea más justo y que respete la autonomía de los profesionales y genere unas nuevas propuestas. Pienso que ese mensaje es claro por parte de la voz de los pacientes. Vamos a escuchar ahora a la docente de la Universidad de Antioquia, María Isabel Ramírez, que le hemos invitado especialmente para que ella nos exprese en este momento, digamos, de significado de la pandemia y del momento político que estamos viviendo, nos exprese su opinión, su pensamiento y su voz. Adelante, profesora María Isabel Ramírez. Bueno, muy buenos días para todos y todas. De antemano, muchas gracias por la invitación a este espacio y espero pues que también todos los que nos están viendo en este momento y están conectados estén cuidándose también mucho. Yo entonces, para responder, digamos, como a esa primera pregunta de cuál es el significado de esta pandemia de COVID-19, voy a empezar diciendo que a causa de la COVID-19, en este momento todas las personas nos encontramos viviendo una situación que es extraordinaria. En este momento ya no existe un parámetro de comparación para lo que estamos viviendo. Ocurrió la peste negra, luego la gripe española, pero en este momento, digamos que por el contexto que estamos viviendo, también en este momento nuestra situación actual está haciendo que no haya como un antecedente a esto que estamos viviendo. Digamos que anteriormente, o lo que uno se imaginaba, es que cuando sucede una pandemia lo más importante es sobrevivir. Sin embargo, nos hemos estado enfrentando no solo a sobrevivir, ¿cierto?, sino también a trabajar desde la casa o a ir a trabajar presencialmente, la educación de los hijos en casa, en fin, o sea, a muchas situaciones que están allí anudadas a ese tema de poder sobrevivir. Entonces, digamos que todo esto... la tengo encendida, ¿qué pasará? Bueno, no, ya ahí está otra vez, ahí estoy. Listo. Entonces, en este momento, eso supone también como esos cambios, ¿cierto?, en los cuales no hayamos tenido como esa referencia que anteriormente teníamos, y que eso supone entonces, digamos, una ruptura de un lazo familiar, vínculos afectivos, las distancias que tenemos también con nuestros seres queridos, la posibilidad de muerte, incluso pues también de un conocido o un familiar. Entonces, todos nosotros hemos tenido muchas pérdidas, tanto físicas como simbólicas, en este tiempo y en este periodo de pandemia. Y muchas personas están sufriendo también un dolor frente a estas situaciones. Ese dolor es una respuesta normal ante esas situaciones de pérdida que pueden ocurrir después de un desastre o un episodio traumático, pero que en este caso los estamos viviendo debido pues como a la COVID-19. Entonces, también eso implicó que se dieran unos cambios drásticos a las formas en cómo estamos acostumbrados a realizar nuestras vidas, inclusive al interior de las familias, en nuestras casas, en la educación con los hijos, ¿cierto?, el trabajo en casa. Entonces eso ha supuesto que incluso mediante la elaboración de esas pérdidas, ¿cierto?, de los duelos que producen esas pérdidas, tengamos que seguir en esa cotidianidad. Entonces esos cambios digamos que han hecho también una ruptura en ese sentido de nuestra continuidad, es decir, de lo que nosotros habíamos venido haciendo, de nuestra cotidianidad. Y esto también ha influido mucho en ese temor también que nosotros podemos tener a ser infectados, a ser contagiados, y que eso también supone un tipo de pérdidas. En este momento con la COVID-19 no solamente tenemos unas pérdidas de muerte de nuestros seres queridos o fallecimiento, sino también otras pérdidas de las que muchas veces no se habla, ¿cierto? Y a veces son esas pérdidas simbólicas y que a veces las personas se sienten culpables
por mencionarlas porque creen que no significan una pérdida grande, pero en realidad cada pérdida es significativa para cada una de las personas, independientemente de donde sea. Entonces, esta pandemia ha significado para todos nosotros, a nivel personal también, no solo el tema de salud, donde nos cuidamos de un virus, sino que también está afectando esa salud mental que ya muchos de los anteriores expositores han mencionado, ¿cierto? Digamos, ese quiebre también en nuestra salud mental, donde se han experimentado sensaciones de miedo, ansiedad, insomnio, y todo eso anudado pues como a toda esta coyuntura que estamos viviendo. Entonces hay un miedo a enfermarse, un miedo a morir, hay una incluso preocupación o una desesperanza frente al futuro, ¿cierto? Porque no se sabe todavía qué va a pasar. Entonces estas situaciones son como la materia prima para que ocurran esas grandes dificultades también alrededor de la salud mental. Y que el duelo en este momento, en este tiempo de pandemia, sea también, digamos, un duelo diferente, ¿cierto? Y un poco más complejo de realizar. Por ejemplo, en el duelo por la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Sumado esto también entonces al temor y la ansiedad relacionados con la pandemia, y entonces puede también resultar muy abrumador para las personas. Y hace también que se pierdan los rituales alrededor de la muerte. Entonces también hay una pérdida de esos rituales, eso es algo que hemos perdido, o la manera tradicional como se han venido haciendo. Entonces el distanciamiento social, digamos, la información de quedarnos en casa, los límites en la cantidad de personas también presentes en los lugares y en los espacios, eso también cambió. Entonces, claro, eso impacta también esos ritos funerarios que ayudan en gran medida a organizar ese sentido de la pérdida, ¿cierto? Y a enfrentarse con la realidad de ese ser querido que ya falleció. Entonces, digamos que no tener la posibilidad en muchas ocasiones de ver a su ser querido, de tener la posibilidad de la velación, de realizar el rito funerario completo, de tener a toda la familia congregada en el mismo espacio, que eso también es un aporte muy importante porque ayuda al apoyo entre las familias, ¿cierto? Y allí se consolida esa red de apoyo en esos momentos, no se puede hacer. Y ahora en este momento también sumado a la situación que se está viviendo en que hay que, debido a la falta de camas en los hospitales, las familias se tienen que despedir de sus seres queridos que son transportados o llevados hacia otros lugares para obtener la atención. Entonces eso hace que esas despedidas, digamos, sean un poco más fuertes y que las personas no tengan el tiempo, ¿cierto?, como para prepararse ante esta situación. Entonces, ante esto, por ejemplo, una de las medidas para poder sobrellevar esas situaciones de duelo frente a la pérdida, al fallecimiento de un ser querido, ahora se utilizan mucho también esos rituales funerarios que pueden ayudar a las personas de alguna manera a conectarse con nosotros, a conectarse con esos seres queridos. Entonces, organizar una videoconferencia, esto permite también que los participantes en esa videoconferencia o esa videollamada puedan compartir recuerdos del ser querido, hablar de lo que significa esa pérdida, hablar de lo que significó también esa pérdida del ser querido. Y una cosa también aquí, un aspecto muy importante es que, como ya también lo han mencionado, los profesionales de la salud también se han visto implicados en esas situaciones de duelo. Hay unas situaciones de carga emocional y laboral muy grande, y que también una recomendación que podría aplicar en este momento también es que ellos puedan tener la oportunidad de hablar lo que pasa y lo que los atraviesa en su humanidad en esos momentos, en esos momentos también que están pasando por pérdidas, ¿cierto? Porque también es pérdidas de sus compañeros, pérdida de los familiares, ¿cierto? Y de los pacientes con los que ellos están teniendo contacto. Frente a esas medidas para resignificar la solidaridad en este momento, en medio de todo lo que estamos viviendo, del desempleo, el hambre, en fin,
Primero que todo, lo que debemos hacer es no catalogar o invalidar las emociones de las personas que están en nuestro lado. Eso es lo más importante, y menos esa tristeza o ese dolor que se está expresando o que está expresando alguno, por ejemplo, de nuestros allegados o nuestros familiares. Entonces debemos ser empáticos con ese dolor, pero aquí quiero aclarar también como un poco ese término de empatía, y es que la empatía normalmente hemos escuchado que es ponerse en los zapatos del otro, pero realmente la empatía es llegar a comprender un poco la experiencia que el otro está viviendo a partir también de mi propia experiencia. Si nosotros nos ponemos los zapatos de otra persona, pues puede que sea la misma talla de nuestro zapato, pero nunca lo vamos a sentir tan cómodo como si fuera el propio zapato. Es decir, nosotros nunca vamos a sentir o a llegar a experimentar lo que cada persona siente en su duelo o en su dolor, porque cada duelo es diferente y depende de qué estrategias o alternativas utilice cada persona para afrontar ese dolor producido por la pérdida, ¿cierto? Y que también depende de las relaciones que se establecieron con esa persona que fallecida, ¿cierto? O, por ejemplo, con eso que se perdió, como por ejemplo la posibilidad de estar con los seres queridos, la posibilidad o la sensación de libertad. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que se pueda ahondar en esa empatía. Entonces yo creo que la solidaridad debe partir desde la comprensión de lo que al otro le está sucediendo, ¿cierto? Y muchas veces sin llegar a dar recomendaciones o consejos, sino más desde la posición de escuchar al otro qué necesita para después actuar en relación como a ese sentimiento que está teniendo el otro. También es muy importante que desde los miembros de la familia puedan entender qué significan esas pérdidas. Incluso para, o sea, que los miembros de la familia entiendan lo que significa la pérdida para ese miembro de la familia que perdió algo, porque a veces es difícil entender la aflicción que pueda estar sintiendo uno de los miembros de la familia que perdió un ser querido, y comprender que el duelo por COVID-19 es un duelo diferente. Que no da tiempo a la preparación, y que también digamos que ese contacto familiar es muy importante. Entonces, esta situación de pérdida también y de aislamiento genera también en los sobrevivientes una sensación de soledad, y es muy importante para los familiares de aquellos que han perdido un ser querido seguir contando con el vínculo de otros, es decir, por medio de una llamada, un saludo, para que la persona no se sienta solo. Entonces, por ejemplo, en los estudios que se ha hecho frente a cómo afrontan las familias estas situaciones de duelo por COVID-19, la sensación más generalizada es precisamente esa de soledad, de sentirse solos después de la pérdida del ser querido, ¿cierto? Y más porque sienten que sus familias, digamos que no comprenden su situación, lo que están viviendo. Entonces a veces en ocasiones las familias le exigen a la persona que perdió a ese ser querido que salga, que haga su vida normal, que no se puede quedar encerrado, pero lo que hay que comprender allí es que en la mayoría de estas personas el miedo al contagio es mucho más alto. Entonces digamos que aumentan sus medidas de protección, de autocuidado, ¿cierto? Y lo que los otros miembros de la familia deben entender es ese sentimiento y esa situación que ellos están viviendo en este momento. Entonces, más que decirles, usted tiene que salir, tiene que seguir haciendo su vida normal, es entender esos sentimientos que vienen debido a la pérdida y que son debido a la pérdida por una pandemia. Y que no solo también estamos hablando de digamos, fallecimientos a causa de la COVID-19, sino también
de las muertes por otras causas que han sucedido en este contexto de pandemia y que, aunque no ha sido por la enfermedad, sí tiene esas implicaciones en cuanto al sentimiento de soledad y aislamiento por no poder estar tan cercanamente a sus seres queridos. Entonces, este es uno de los aspectos también que hay que tener en cuenta en este momento. Yo en este punto de la solidaridad también quiero referirme a todo lo que en este momento las universidades, a través de las direcciones de bienestar universitario, vienen haciendo también con la situación que viven los estudiantes, profesores e incluso también familias de los estudiantes y profesores que hacen parte de las universidades. Entonces yo creo que esto ha mostrado también como esa capacidad de ese trabajo comunitario que se puede generar en las universidades para de alguna manera servir de apoyo y ayuda a las personas de la comunidad educativa que en este momento están pasando por una situación difícil y que incluso a veces se ha dado solución a situaciones que en otras ocasiones sobrepasa, digamos, los alcances que tiene una universidad o la dirección de bienestar universitario para apoyar a los estudiantes. Entonces, digamos que esta pandemia también ha mostrado mucho esa solidaridad, esa unión que hay dentro de las universidades para poder apoyar a las personas y a los miembros de la comunidad educativa. Y otro aspecto muy importante que quiero tener en cuenta acá, que ya también lo he repetido, y es que también ese llamado a la renta básica para las familias. Desde muchos sectores se menciona que como somos un país pobre, esa renta básica no es viable. Pero esto es algo que se le debe buscar viabilidad, o sea, ya hay unas propuestas que se han lanzado al respecto y yo creo que sería pertinente replantearnos incluso aquí también en esta renta básica, pensar en ese origen de la definición de salud, que ha sido muy criticada, ¿cierto? La salud como un estado de bienestar, ¿cierto? Que en este tiempo no aplica, sino que esa definición surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, entonces, claro, estaba en auge también los estados de bienestar y se vio como una opción, ¿cierto?, fortalecer esos estados de bienestar y dentro de la definición de salud se aplica, de hecho, está el estado de bienestar, ¿cierto?, estado completo de bienestar, pero que apuntaba también a una satisfacción de las necesidades que tenía en ese momento la población, que Europa quedó devastada, entonces tenía la necesidad de dar como unos primeros pasos para que la población pudiera surgir de allí. Y yo creo que este momento de pandemia estamos en unas situaciones de pobreza muy grandes que hacen también que esta renta básica ayude a las personas a salir adelante. Y eso también me lleva a una crítica frente a los que postulan que bueno, que esto haría que las personas se acostumbren a tener todo regalado, o los discursos que siempre hemos escuchado, que están esperando que solo les den, que hay que ser emprendedores, reinventarse, pero ¿cómo reinventarse o ser emprendedores sin que haya unas condiciones para esa reinvención? Porque así como para la salud hay múltiples inequidades, para la reinversión y el emprendimiento también las hay. Las personas que son consideradas vulnerables. Sí. Si puedes ir cerrando porque tenemos, ya casi vamos a llegar a sus... Listo, ya voy a ir cerrando. Entonces, en eso también hay múltiples inequidades, entonces digamos que también hay que garantizar una estabilidad para que las personas puedan de alguna manera surgir en ese emprendimiento que tanto mencionan. Y por último, entonces, digamos,
como en este momento de alta movilización política, las medidas, una de las medidas es entender también esta pandemia como una sindemia, ¿cierto? Como una situación desde la perspectiva de la complejidad, desde lo social, político, económico, que no es una situación, o sea, esta sindemia no es algo que solo se solucione mediante más camas UCI, mediante más ventiladores, porque realmente eso no garantiza la supervivencia de las personas que ingresan a una cama UCI. El 50% muere, ¿cierto? Entonces, es más desde hacer ese llamado desde la salud pública, desde la importancia de esa salud pública y de una aplicación también de la salud pública, teniendo en cuenta también lo que ustedes ya han mencionado, desde la diferencia de los territorios, los contextos, los grupos de edad inclusive. Entonces, también tener en cuenta también esa interculturalidad en la que se nos hace un llamado, ¿cierto?, para aplicar verdaderamente esta salud pública, estas políticas que tanto necesitamos, los gestores de salud, los gestores rurales de salud, que eso también hay que darle una fuerza y un impacto muy importante. Entonces, en este momento tenemos que generar una conciencia no solo de autocuidado, sino también de cuidado por el otro. Y el mensaje es: no sálvese quien pueda, sino salvémonos. Porque eso también es poder cuidarnos, ¿cierto? Tener en cuenta al otro, cuál es su contexto, cómo si yo me cuido puedo también cuidar al otro. Entonces, termino hasta acá y ese es el mensaje también que quería darles en este momento. Bien, muchísimas gracias, profe María Isabel, y paso la palabra. Muchísimas gracias por su mensaje, muy, muy valioso. Profe Mónica Uribe, adelante, continúa tú. Bueno, les pedimos a todos y a todas quienes nos acompañan que nos den otro ratico de su atención, porque en este punto queremos ir a uno de los motivos también que convocó esta reunión, y es poder honrar, hacer un homenaje a efectivamente todos aquellos que han estado allí más frente a todo lo que ha implicado esta pandemia, todo el personal de salud, como lo mencionaba Francisco Castellanos, o sea, que no solo está conformado por médicos, médicas, enfermeras, sino el personal de aseo, la vigilancia, etcétera, etcétera. Y queremos honrar porque queremos nombrar precisamente, creemos que solo se empieza también a tramitar ese dolor cuando nombramos lo que está pasando, cuando traemos a quienes hemos perdido con nosotros. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar y reconocer y unirme a quienes estamos reconociendo a nuestros estudiantes, nuestros queridos estudiantes que están en la calle también. Y yo no quiero retomar lo que desafortunadamente termina en violencia, sino toda esa creatividad que vienen poniendo a las movilizaciones, su alegría, ahorita me mandaban fotos que desde la Universidad Nacional de aquí en Medellín están en una toma cultural, y entonces nosotros también queremos honrar, digamos, como todo eso, queremos unirnos solidariamente a lo que está pasando, pero sobre todo queremos reconocer al personal de salud. Y muy rápidamente, nada más, yo quisiera, recientemente la escritora Siri Hudbeth, que es una escritora norteamericana, en el periódico El País decía que ya la pandemia ha provocado una tremenda explosión de macrodatos abrumadores, pero aún tenemos pendiente darle rostro a toda esta tragedia. Y nos dice que en medio de esta desolación es nuestro deber recordar el rostro humano que está detrás de las cifras. No olvidemos a los muertos, no olvidemos nuestros fracasos ni nuestros éxitos durante la pandemia, porque nos ayudarán a imaginar un futuro y a actuar juntos para crearlos. Estas son palabras de Siri Hudbeth. Y pues yo quiero que ahora podamos ver juntos un video que se realizó con la participación de todas las personas que hacemos parte de la alianza, y lo realiza la facultad o más bien la dependencia de comunicaciones de la Facultad de Salud Pública,
es nuestro homenaje y pues yo también me uno a esto encendiendo una velita, una lucecita y hoy nos convocan a un encendido de velas y antorchas, pues prendemos una luz un poco honrando todo esto. Entonces te paso la palabra, por favor, o más bien para que se pueda ver el video. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hoy nuestra ciudad está de luto, y no solo nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país. Juntos estamos siendo testigos de la pérdida de seres queridos, trabajos y formas de vida que conocíamos. Muchas pérdidas han llegado en poco tiempo y necesitamos darles espacio a estos duelos colectivamente. En este complejo panorama y en medio de las dificultades de un sistema de salud que ya estaba en profunda crisis, antes de que llegara la COVID-19, hemos visto desplegar la solidaridad y empatía de los trabajadores de la salud. En esta emergencia, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, vigilantes, camilleros, personal del aseo de los hospitales y muchas otras personas han puesto lo mejor de sí, incluso su vida y salud emocional, para estar al frente de este desafío sin precedentes, pese a las condiciones laborales que hoy tienen que afrontar los trabajadores de la salud en Colombia. Aún con sus esfuerzos, siguen sometidos a contratos por prestación de servicios, demoras en los pagos de nómina, negación del pago de incapacidades, vacaciones y dotación de elementos de protección básicos, algo inaceptable para una sociedad justa. La Alianza Académica Nacional por la Salud, del Pacto por la Salud y la Vida, se unen al reclamo por condiciones dignas para quienes hoy arriesgan su vida por todos nosotros. También nos unimos a la manifestación de indignación y rechazo por el asesinato de Luis Octavio Gutiérrez Montes, gerente del Hospital de Caucasia, y acompañamos desde el corazón a todas las familias que han perdido sus seres queridos por la pandemia y sus consecuencias. Por todos, encendemos una luz y ofrecemos nuestro sentimiento solidario con el deseo de que pronto podamos celebrar juntos por haber dejado atrás esos días grises en los que el miedo y la tristeza ocupan un lugar más grande que la esperanza. Deseamos que todos los colombianos tengamos pronto acceso a las vacunas y que el gobierno cumpla con los planes para lograr la meta del 70% de vacunados en el 2021. Igualmente, que se tomen todas las medidas para reducir al máximo la circulación del virus, aislar los contagiados con protección social y reactivar la atención primaria de la salud, para que el cuidado temprano e integral de todas las enfermedades esté a tiempo. Es hora del máximo cuidado, la máxima alerta y de proteger en serio y a tiempo a los grupos más vulnerables con enfoque diferencial. Nos duele el alma, levantemos la solidaridad y erradiquemos la idea del lucro con la salud y la vida. En este sentido, la Alianza Académica Nacional para enfrentar la pandemia y para fortalecer la salud pública convoca a los docentes y estudiantes a espacios virtuales de reflexión con la ciudadanía sobre el momento histórico que vivimos y padecemos, para unir energías y hacer sinergias para que nuestras voces sean escuchadas. La salud es un derecho, no es un negocio. Bueno, muchas gracias a quienes nos dan la oportunidad de poner todas estas sentires en imágenes y quisiéramos, digamos, terminar este encuentro de hoy insistiendo en que es fundamental que desde la academia también empecemos a dar lugar a estos espacios que nombran las pérdidas, los duelos, que recuperan también la importancia de sentir este dolor no como individual, sino como pérdidas que hemos tenido todos, como bien se ha nombrado hoy en este espacio. Y quisiéramos, para finalizar, dar un minuto para cada uno de nuestros presentadores y sus interesantes aportes a la lectura de este momento que estamos pasando, de este
no solo de este tercer pico, sino de todo este tiempo en el que nos ha cambiado la vida, un poco para que en un minuto nos puedan dar, si se quiere, si eso es posible, una apreciación, una conclusión final, y un poco pensando en que si estuvieran hoy en una de estas mesas de negociación, ¿qué sería lo fundamental que pedirían o que recomendarían más bien para la toma de decisiones para las políticas? Porque vimos que esto, por supuesto, también es político. Profesor Eduardo, no sé si usted quiere agregar algo. No, pienso que está claro y pasaría, quizás colaboro para que iniciemos con el doctor Francisco Castellanos. Un minuto, su mensaje. Muchas gracias. Efectivamente, hacer un llamado a que esas políticas públicas se implementen verdaderamente pensando en las personas, pero sobre todo a que los limitados recursos con los que cuenta hoy nuestro país se inviertan de una manera costo efectiva, de una manera orientada a mitigar los impactos sociales y no, por ejemplo, en la compra de armamento o de aviones de guerra, como lo había anunciado el gobierno nacional. Es absolutamente inadmisible que en plena pandemia no solamente pretendan imponernos más impuestos, sino que además pretendan, con los pocos recursos que tenemos, invertir en armamento, cuando se debe invertir esos pocos recursos es justamente en la protección social y en la salud pública en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por tu mensaje. Nancy Janet Molina, profesora, adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, permítame que exprese a nombre de los trabajadores del sector salud ese video tan lindo que lograron organizar. Me parece un video muy sensible, un video muy asertivo en sus contenidos, y quiero agradecer a nombre de los trabajadores y pues obviamente solicitar poder circularlo porque me parece muy pertinente, me parece que resume muchos de los temas que fueron colocados acá. En segundo lugar, pues mi mensaje, miren, yo honestamente diría que este es el momento, Eduardo, este es un momento de inflexión en la historia de la lucha por el derecho a la salud y la seguridad social en Colombia. Así lo quiero colocar. Nos corresponde como docentes, como investigadores y como estudiantes aunar todos los esfuerzos posibles por llevar una voz, por llevar un mensaje, por realizar acciones de acompañamiento y de articulación con muchas organizaciones y movimientos que en este momento están haciendo confluencia alrededor de esta premisa. Y ahí vale la pena reivindicar el tema del Pacto Nacional por la Salud, los espacios de monitoreo, y el espacio de salud en el paro. Muchos espacios, diría yo en principio. Ayer tuvimos ya unos agentes muy importantes al interior del movimiento estudiantil del sector salud, que también empieza, digamos, de manera contundente a sumarse en este ejercicio, porque en esta coyuntura tenemos que lograr que el gobierno nacional entienda que esa no es la reforma que el país necesita. Nosotros necesitamos abrir otro espacio de diálogo nacional y construir una opción para el sistema de salud y de seguridad social que realmente esté en la línea del derecho. Hay propuestas, no es que no las hayamos trabajado, hay opciones, y es un problema de visión y de voluntad política, y sobre eso no podemos dudar, y la invitación es a sumarnos a ese esfuerzo. Muchísimas gracias, muchas gracias, profe Nancy, por tus palabras. Profesora María Isabel Ramírez, adelante, un minuto. Bueno, yo quiero dar un mensaje también aprovechando esta coyuntura que está pasando en este momento de la protesta social, y es que las personas que son consideradas vulnerables no piden equidad para que les den todo regalado, sino para poder tener también unas condiciones mínimas y desplegar y sacar adelante sus capacidades. Incluso ante la diversidad, las personas buscan estas herramientas para hacer frente a las situaciones difíciles. Incluso sacan capacidades que no sabían que tenían. Entonces, en los medios venden también la idea de que los pobres están sentados esperando que les den beneficios. Sin embargo, cada uno de ellos lucha contra el racismo, el estigma, la discriminación para poder salir adelante. ¿Y qué son estas condiciones de exclusión?
las que no ayudan con la reducción de la pobreza, la desigualdad, la inequidad, incluso contra el acceso o ayudar al acceso a los servicios de salud. Y por supuesto a eso también hay que sumarle la corrupción que está en todos nuestros niveles. También quiero aprovechar para no tomar a la ligera frases como hay que aprender a vivir con el virus, porque para muchas personas esto ha significado salir normalmente y hacer la vida como antes. Aprender a vivir con el virus es precisamente modificar un estilo de vida, utilizar unas prácticas de autocuidado y de cuidado con nosotros para protegernos del contagio y de la posible muerte frente a ese contagio, y sobre todo entonces también respetando ese dolor, sentimientos y emociones que tenemos o que tienen las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe María Isabel. Profe Giovanna Ocampo, adelante. Mi mensaje final es que definitivamente tenemos las herramientas, que hoy más que nunca la movilización social se ha convertido en un espacio que puede generar cambios de manera positiva. La movilización social que hoy se expresa a través de unas protestas, la movilización social que se expresa hoy en este espacio que tenemos de debate, y es allí el llamado a que cada vez incluyamos más personas en este ejercicio de movilización social por la defensa de la vida y el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Giovanna. Profesor Luis Alberto, adelante. Luis Alberto Martínez. Sí, muchas gracias, profesor Guerrero. No, un mensaje final es que hay que seguir insistiendo en el respeto por la garantía de los derechos humanos, del derecho a la protesta, del derecho fundamental a la salud en nuestro caso particular, pero este derecho extendible a los demás derechos sociales, al derecho al tener un trabajo digno, al tener una vivienda, a tener una educación adecuada y obviamente a que busquemos un desarrollo social y económico armónico en todo el territorio nacional. Y para eso la universidad y todas las fuerzas sociales del país debemos hacer sinergia para lograrlo rápidamente. Y adicional a esto, seguir visibilizando lo que está pasando en nuestro país en las instancias internacionales. Tenemos un gobierno que no contribuye con esas garantías, que vulnera los derechos de manera flagrante y permanente, y esto hay que seguirlo mostrando en estas instancias. Muchísimas gracias, Luis Alberto, muchas gracias. Con nosotros está Diana María Rodríguez, nuestra relatora, y le daría un minuto para que exprese su mensaje en este momento. No te escuchamos. Gracias. Invitar a todos los jóvenes a que sigan en esa propuesta de exigir derechos de manera creativa, pacífica, invitar a toda la población colombiana para que maneje todos sus cambios de hábitos, su vida familiar de otra manera, para que cultive más su espíritu y saque toda esa capacidad que tenemos todos de comprensión y de conexión para entender que somos uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle a Claudia Marlene, que es una persona muy especial que nos ha ayudado hoy con ese hermoso video. Adelante, Claudia Marlene, tu mensaje. Bueno, no, yo simplemente agradecer a cada una de las personas que nos acompañan en este espacio, también como un espacio de movilización, de formación y de concientización de la situación que tenemos en nuestro país, que es una situación que no solo afecta a unos sectores, sino que nos afecta a todos, que nos unamos de una manera amorosa y empática para que podamos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Mónica Uribe, profesora Mónica, adelante. No, profesor, solo unirme a los agradecimientos, y creo que estas iniciativas, esta alianza y este trabajo coordinado entre universidades nos está mostrando que la academia también puede hacer apuestas importantes. Nuestros estudiantes nos están reclamando la voz de las universidades en esta coyuntura, y yo creo que esta es una forma de estar también de manera comprometida, digamos, sumando distintas voces, y rescataría lo que decía Claudia Marlene. Yo creo que este momento de la historia necesita decisión, necesita
reclamo, pero también necesita lo que ya varios han dicho, mucha solidaridad, mucha empatía y también mucha compasión. Entonces, creo que esas son cosas que hoy tenemos que poner también en el discurso público porque estamos, creo, transitando hacia cambios importantes. Yo lo quiero creer así y pues terminaría con lo que decían nuestros en una de las manifestaciones del 28, cuando se pararon frente, creo que para la Clínica León, no, eso fue en Cali, que decían muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas del sector salud, a todas las personas que pese a esta adversidad, allí están firmes. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a dar la palabra a dos personas para terminar. Le paso la palabra a Andrés Araque. Nos parece muy valioso lo que tú estás pensando en este momento y finalmente el señor decano, el profesor José Pablo Escobar. Profesor, muy buenos días para todas las personas que están asistiendo a esta transmisión. Yo quiero también desde el área de comunicaciones, como un recién egresado, soy profesional hace poco, como parte de la Facultad Nacional de Salud Pública, darle las gracias a todo el personal salud, a todas las personas que aportan su granito de arena por construir una sociedad más justa, más sana, más equitativa, y que sepan que cuentan con nosotros desde aquí, desde estos espacios de las ciencias de la comunicación, para llevar ese mensaje de salud pública, de equidad, de igualdad, de justicia, de derecho a todos los rincones donde se pueda. Ese es mi mensaje, profesor. Muchísimas gracias, Andrés. Profesor José Pablo, adelante. Bueno, me uno al agradecimiento por todos los que posibilitaron la realización de este importante tercer diálogo nacional liderado por la Alianza Académica, a todos los que han acompañado esta transmisión, un reconocimiento y solidaridad muy grande con los trabajadores de la salud por todo lo que han sufrido, lo que siguen sufriendo. Esperamos que ese sufrimiento no dure mucho más. Creo que es la hora de fortalecer las movilizaciones frente a la necesidad de una verdadera transformación del sistema de salud, del archivo del proyecto de reforma a la salud que actualmente cursa y de apoyo y reglamentación e implementación de la ley estatutaria del 2015 que reconoció por primera vez el derecho fundamental a la salud en nuestro país. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo diálogo académico y en los espacios que viene promoviendo de manera muy importante el Pacto Nacional por la Salud y la Vida. Bien, muchísimas gracias. En nombre de la Facultad de Salud Pública, del Pacto por la Salud y la Vida y de todas las organizaciones y las universidades de la Alianza Nacional, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la participación y decirles, es el momento de expresarnos, es el momento de movilizarnos, es el momento de que nos escuchen y todos tenemos claro qué es lo que queremos en nuestro sistema de salud para que realmente sea digno, equitativo y que tengamos acceso. Tenemos claro lo que queremos. Necesitamos hacer crecer esa voz de esperanza en todos nuestros corazones, en todas nuestras mentes, en todos los lugares, en todas las instituciones. Indudablemente la academia tiene muchísimo que hacer con sus docentes, con sus estudiantes, expresarse, movilizarse y pedirle al gobierno nacional que por favor escuche, no más balas. Vamos a escuchar ahora muchas gracias, hemos terminado nuestra transmisión en este momento y vamos a ver el video que no pudimos ver acá internamente, entonces estamos invitados a todos. Sí lo vi, por eso